Genial. Pues nada, vamos a empezar el workshop y lo llamo workshop porque vais a tener que participar. Así que es un taller, ya sabéis que siempre me encanta en todos los talleres que sean prácticos y que de verdad se saque algo que os podéis llevar. Con lo cual, lo que vamos a trabajar hoy es, vamos a empezar hablando de estrategia de carrera. Os voy a explicar un poco por qué creo que la estrategia de carrera es fundamental ahora mismo, en este momento en el que estamos viviendo, y luego vamos a ir poco a poco identificando la vuestra. Vamos a empezar por vuestro diferenciador único, que es lo que yo llamo propuesta de valor única, y luego vamos a hacer un destino a 18 meses, un assessment de gap y nos vamos a comprometer a unas acciones, porque sin acción al final nunca va a haber movimiento, con lo cual es importante también. El motivo por el que me parece tan importante el tema de estrategia de carrera ahora mismo es porque, sobre todo en el ámbito del liderazgo de mujeres en corporate, estoy viendo desde mi posición como también HRBP, ya sabes que yo trabajo tanto para una empresa como luego tengo mi negocio propio, pues sí que veo muchísimo situaciones en las que los sistemas no favorecen para nada a las mujeres ni la forma en la que las mujeres nos movemos en la empresa corporate. Obviamente las empresas corporate se han creado respecto a un estilo de liderazgo y a un estilo de gestión de carrera que no es el que normalmente, con el que normalmente lideramos las mujeres. Y muchas veces se nos ha dicho que nos tenemos que adaptar a ese estilo cuando yo creo que simplemente lo que necesitamos es entender cómo nos tenemos que visibilizar. Quiero empezar además mencionando un estudio muy interesante que encontré y que me parece muy representativo de esta situación y que es que cuando los hombres y las mujeres les pides en un mismo escenario que se valoren su aportación, incluso cuando les dices que su salario depende de ellos, los hombres la media es valorarse 61 sobre 100 y las mujeres valorarse 46 sobre 100. Y de aquí podemos sacar muchísimas conclusiones. Pero lo que está claro es que no ayuda para nada esta forma de valorarnos ni esta forma de entender pues el performance cuando nos pregunta por nuestro performance o qué podemos dar más de nosotras, a cerrar pues los gaps que tenemos. Los gaps que, bueno, he puesto aquí el estudio de McKinsey, pero hay otros 3.000 estudios en los que todos sabemos el gender gap que tenemos actualmente y que quedan 50 años para alcanzar la paridad, que es una cosa absolutamente increíble todavía. Entonces, una parte fundamental es saber nosotras cuál es nuestro valor. Es decir, ¿qué estamos aportando? Y no es decir, bueno, es que soy muy trabajadora. No, es que hay muchas personas muy trabajadoras y eso no va a vender, ni te va a conseguir un ascenso, ni te va a conseguir una promoción. La segunda cosa es, sé a dónde quiero ir. Y esto puede cambiar en cada etapa de tu trabajo. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en el despacho de abogados y tenía 20 años, lo que quería era aprender y aprender y aprender y quemarme, quemarme, quemarme aprendiendo. Pero llegó un momento que ese ya no era mi objetivo para nada. Y ahí fue cuando hice un cambio de carrera. Con lo cual, tener el destino claro siempre luego te ayuda y es mucho más fácil para gestionar tu carrera y sobre todo para conseguir lo que tú quieres. Y después vamos a ver los gaps, que veréis que tengo una visión muy específica de los gaps. No se trata tanto de gaps de skills, sino a lo mejor son gaps de visibilidad, gaps de quién es esa persona de tu red a la que todavía no le has dicho que quieres hacer un cambio de carrera y que puede ser una persona bisagra en ese cambio de carrera. Ese tipo de visión estratégica. Vamos a empezar por la propuesta de valor única. La propuesta de valor única, aquí os he puesto una fórmula, pero básicamente lo que hacemos es identificar con nuestra experiencia en qué nos hace únicas, porque a lo mejor project managers en Google hay muchísimos, pero cada uno, debido a su experiencia, pues a lo mejor uno viene del sector del vino y ha aprendido determinadas cosas. Otro vendrá de la administración pública, que se cansó de opositar y tiene otras determinadas cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, el primer ejercicio, es dibujar la línea de nuestra vida. El inicio puede ser donde queráis, no tiene que ser el nacimiento, obviamente. Podemos empezar desde donde sea relevante para cada una, pero el final sí que soy. Y vamos a marcar los 3, 4, 5, esto ya los que os salgan, momentos de mayor impacto. Es decir,
de lo que estás más orgullosa de tu carrera, de cuándo tenía más impacto con clientes, cuándo tenía más impacto, a lo mejor algo que para mí ha significado mucho porque requirió mucho de mí y al final lo conseguí. Puede ser un proyecto de fin de carrera que me requirió muchísimo trabajo y al final lo conseguí y adquirí unos skills, etcétera. ¿Vale? Os doy 2 minutillos para dibujar vuestra... ¿Son fáciles de identificar o os cuesta un poco? A mí, o sea, los tengo, no me cuesta identificarlos, pero no sé, es como que me sale como algo agridulce. O sea, todos son positivos, ¿eh? Pero quizás es, no sé, como el recuerdo o que se han pasado, o sea, no sé, hay Sí. algo que... Pero bueno, interesante, siempre este tipo de reflexiones son interesantes. Ahora vamos a ello. Además, como somos pocas, tenemos un cine en directo que siempre es muy bueno, muy buen valor añadido. ¿Tú qué tal, Paola? ¿Te ha costado? A mí me está costando un montón. Digo, no sé si es que no lo he entendido bien o yo creo que sí lo he entendido. ¿Has identificado alguno? He identificado dos que son como los más cercanos. Vale, ¿cuáles son? Em, eh, lo que pasa es que han sido más bien como retos. Vale, también vale. Vale. Uno es el que te estaba contando justo antes, lo de presentar en un auditorio con 600 personas en inglés. em, es algo que yo, y sobre todo para pedir dinero, porque al final eran inversores, entonces lo que les estaba diciendo era, oye, te voy a convencer de que me tienes que darte dinero. Eso es algo que nunca me habría visto haciendo. Sí, hablando puede ser, pero así delante de tanta gente en un sitio tan grande, tan joven también, porque siento que te hace como más pequeña. A mí me hace muy pequeñita el ser joven, me hace que me cueste mucho abrirme hueco. Cuando voy a cosas de estas, todo el mundo es más mayor. Entonces, es Claro. como que todo el mundo dice, a alguien joven que nadie confía en ti, nadie. Entonces, fue un reto bastante grande y me siento muy orgullosa de haber decidido sobre todo hacerlo Sí. para ver que sí podía hacerlo. O sea, ponerte a prueba, ¿no? Claro. Y luego de mi anterior trabajo, pues creo que tenía muy buenas skills en la cercanía y en las relaciones que hacía con los asistentes a los eventos, porque yo soy organizadora de eventos de profesión. Entonces creo que ahí destacaba. O sea, que los vínculos que he creado más allá del trabajo, o sea, a día de hoy sigo teniendo relación estrecha con asistentes que iban y creo que es por esos vínculos. Pero de ahí ya, y esto me ha costado desde que hemos empezado a hacer el ejercicio, digo, y uno porque lo había hablado contigo antes. No, no, está muy bien porque además esto es parte de por qué nuestro rating es más bajo cuando nos piden que nos, ¿sabes? Porque nosotros hacemos muchas cosas, pero no tenemos tendencia a darle la importancia que tienen, de verdad. Porque hacemos cosas, somos solucionadoras de problemas en casi todas las áreas de nuestra vida. Lo que quiere decir que entendemos que está en la descripción de trabajo. Pero puede no ser así. Puede haber alguien que esté haciendo tu mismo trabajo y no sea un solucionador de problemas, de la misma forma que tú. Otra cosa que se me ocurre, Paola, ya que yo a ti te conozco bastante bien, creo que otra cosa muy importante tuya es que tú eres una emprendedora nata. O sea, tú has emprendido muchísimo, o sea, lo de llevar 6 años con tu edad vendiendo carros de segunda mano,
María estará de acuerdo conmigo que no, no es lo más normal, ¿no? ¿Verdad? La típica historia que cuenta Amancio Ortega en plan de yo vendía limonada en un... Claro, patas. Exacto. Entonces, quiero decir, eso también puede ser algo que incluyas en tu línea de la vida. Son ese tipo de momentos, ¿vale? Son ese tipo de momentos que hacen que tu experiencia a la hora de afrontar el resto de tu carrera sea muy específica, muy particular. Es algo que no casi nadie puede decir. A lo mejor tu co-founder, pero poca gente más. Y luego tu co-founder no tiene la parte del trabajo que estabas mencionando, la parte de la gestión de relaciones, además en un ambiente muy político, que trabajabas en un ambiente muy político. Son unos skills muy, muy específicos. Y lo mismo María, con su background que nos ha contado, al final tiene unos skills muy específicos que le hacen entender a los clientes de forma muy específica en sus necesidades. Y de eso se trata nuestra propuesta de valor. ¿Vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es tratar de utilizar esta fórmula. Cuando pongo aquí soy rol, es sobre todo por si estás en una empresa, soy, por ejemplo, yo en mi caso, en mi trabajo del día a día, soy HRBP o People Partner, como se llama en cualquier sitio. Yo pondría con gran expertise en legislación española, por todo mi background de derecho, que eso no lo tiene casi nadie en recursos humanos, nadie ha sido abogado antes, más una habilidad muy buena de crear relaciones a largo plazo con los managers y hacerles coaching. Ese sería mi propuesta de valor única, porque esas dos cosas hacen que mi approach a mi trabajo sea completamente diferente al de todos mis compañeros. ¿Vale? Vamos a intentarlo. En el soy puedes poner founder, Paola, porque es lo que eres. Quiero decir, puedes elegir la faceta de tu vida que más te apetezca hacer, ¿vale? Vale, es que creo que llevo como tantas cosas en paralelo. Claro, efectivamente. Me cuesta mucho definirme en algo. O sea, Pues te va a venir muy bien este ejercicio. Elige una, vamos a trabajar con esa una y luego la puedes aplicar en paralelo a todo lo demás. Mira, aquí en la presentación he incluido 3 preguntas que pueden ayudarte a ver patrones, a ver skills, ¿vale? Que es qué combinación de skills aparece una y otra vez en tu historia, en qué te buscan específicamente en determinados momentos, para qué te llaman, porque eso también es un indicador muy bueno de cuál es tu skill único y qué resultado único produces en otros. Por ejemplo, en tu caso, crear relaciones de confianza duraderas en ambientes muy políticos o muy cargados o con mucha responsabilidad, ¿vale? Estas las tengo aquí porque luego os voy a mandar la presentación y si lo queréis hacer vosotras siempre ayudan a la reflexión. En tu caso, María, ¿qué combinación de skills crees que aparece una y otra vez? Que tú tienes una experiencia muy variada. Sí, mira, a mí, o sea, yo lo primero que he anotado es la habilidad de escucha, es decir, el escuchar para poder proponer. Ok. Y luego la generación de conexiones de alto valor. Es decir, y cuando digo conexiones, a veces son conexiones mentales de ideas y otras veces son conexiones de personas. Pero es eso, es como al escuchar creo que soy capaz de conectar ideas, a lo mejor de ideas o personas de formas que pues a otra persona no se le han ocurrido o bien porque no conoce a ciertas personas o lo que sea, pero bueno, es como mi capacidad de generar conexiones. Eso yo creo que de hecho es algo, o sea, cuando has puesto esta slide y decías, ¿por qué te reclaman? ¿No? O sea, ¿qué vienen a buscar cuando te conectan? Esta yo te diría que es una de las cosas que más con más frecuencia trasciende y es, yo le voy a contar algo y a ver qué me propone, ¿no? En plan de a ver con quién tengo que hablar o a ver qué libro tengo que leer, a ver qué artículo o qué idea o qué... Y sí,
eso yo diría que es, pero bueno, o sea, yo he puesto con gran habilidad de escucha y generación de conexiones de valor, lo que me permite eso, aportar valor a todo tipo de personas y empresas y en todo tipo de etapas y retos. O sea, como un poco el contexto de... Perfecto. Que además te ayuda también como en tus inquietudes, ¿verdad? En tu Claro. inquietud camaleónica. Es una propuesta de valor que luego puedes adaptar a cada Eso momento. es. O sea, y de hecho mola porque te mantiene un poco siempre on your toes, ¿no? O sea, el que alguien venga con un reto o una pregunta distinta en cada ocasión y te haga Claro, el challenge de a ver qué me vas a proponer que me vaya a ayudar, ¿no? totalmente. Tú, Paola, ¿cuál sería tu frase? O mitad de frase, lo que tú quieras compartir. Me encanta la cara de Paola. O sea, he puesto lo que me has dicho. Soy founder con experiencia en la gestión de relaciones en situaciones complicadas, porque en política todo era bastante complicado y estaba pensando en ese ámbito también cómo relacionarlo. Yo creo que me caracteriza bastante mi paciencia, sobre todo en ese mundo un poco... Es un gran valor en este mundo tan acelerado, rápido, Sí, paciente. Sí. entonces creo que quizás añadiría eso como skill, porque tengo paciencia que a la hora de tomar decisiones o de ver qué se hacen con las cosas, pues también me ayuda. Claro. Y ¿Y qué impacto crees que has creado? Si pensamos en ese trabajo del que has sacado los skills, por ejemplo, ¿qué impacto crees que has creado? a ver, yo quiero creer que he aportado en que la gente se sintiera más a gusto. Sí, o sea, tienen mejor recuerdo de cuando yo estaba, comparado con ahora que yo no estoy. O sea, también teniendo en cuenta que es un equipo muy pequeño del que estábamos hablando antes. Entonces, Claro. creo que el impacto, pues, se nota. Por lo que me han dicho también las personas, que se ha notado el cambio desde que yo no estoy. Entonces, quiero creer que yo aportaba ese granito de cercanía, de... Cohesión de equipo. Claro, claro, por eso te pongo aquí una de las cosas más importantes es para qué te buscan, qué feedback te han dado. Cuando te dicen es que te echamos mucho de menos, tenemos que preguntar por qué me echáis de menos. Para que nosotros, todos esos skills, sepamos analizarlos por el valor que estamos aportando. Porque cuando te dicen esas cosas, parece una tontería, pero sí que te dan muchísima información para ti, para tu siguiente. Aunque he de decir que yo siempre he creído que te buscan, o sea, a mí me buscan porque trabajo mucho. O sea, porque saco mucha cantidad de trabajo adelante. También. Claro. Porque a lo mejor el de al lado tarda, pero porque quiere. O sea, porque quiere tardar. No porque sea menos inteligente. Quiero decir, estamos al mismo nivel de inteligencia, pero prefiere tardar 20 minutos para que no le... O sea, 3 horas en algo de que se tarda 20 minutos para que no le toque hacer más. Y yo Claro. pues siempre he sido más de sacar trabajo adelante. Entonces yo creo que luego te echan en falta porque les toca más curro a ellos y no, el que viene a sustituirte no hace tanto. Claro, pero eso también es un skill. O sea, ser resolutivo también es un skill y es una forma de trabajar. Y al final es una cosa que tú tienes que está claro que hay gente que no tiene. También hay que darle el valor que tiene. Que sí, que probablemente también te echen de menos por eso. Pero que eso no significa que sea un skill evaluado. Al contrario, significa que es algo que, claro, es que todos pensamos que el resto trabajan como nosotros, pero luego nos damos cuenta de que no. Y eso yo lo he visto muchísimo, que la gente te valora, o sea, como que la gente que te ha conocido trabajando te valora muchísimo como compañera, pero también como empleada o como lo que sea, porque saben cuál es tu nivel de rendimiento y que no todo el mundo es así. Exacto, exacto. De hecho, antes, Lucía, has dicho algo que me ha parecido súper interesante porque me ha tocado una tecla mental y es que al final
nos exigimos mucho a nosotros mismos, o sea, y digo mismos sin distinguir de hombres y mujeres, aunque las mujeres claramente nos exijamos más, o sea, simplemente por los datos estadísticos que has sacado antes del estudio de Harvard. Pero tengo la sensación de que si levantáramos la cabeza y no solo nos exigiéramos, sino que computáramos en esa evaluación la comparación con el resto de nuestros pares, o sea, la gente que está alrededor, de repente yo creo que mucha gente se valoraría a sí mismo mucho mejor de lo que se valora. A lo mejor otros peor, pero yo creo que tengo la sensación de que como las mujeres nos miramos mucho en nosotras mismas, es decir, o sea, como que tenemos esa de yo tengo que ser mejor, pero no miras alrededor de, oye, ¿qué tal está performing el resto, no? Y de hecho, bueno, perdón, No, sí. yo creo que precisamente bueno, a mí me ha pasado que cuando he estado en empresas en las que todo el mundo trabajaba igual, me he sentido más valorada. O sea, quiero decir, aun estando todos al mismo nivel, me comparaba y decía, wow, estamos todos en el mismo barco. Y yo creo que me sentía más valorada porque valoraba un montón a mis compañeras. Y como veía Claro. que yo hacía lo mismo, Claro. me valoraba más. Entonces, en cambio, cuando estaba en empresas en las que a lo mejor, pues eso, había más comodidad, ¿no? En la gente, no me valoraba tanto. Y en cambio, sí hacía más trabajo. Entonces, creo que también... Interesante eso, ¿no? Y ponerlo en perspectiva, cómo cambia nuestra propia percepción de nuestro rendimiento, ¿no? Totalmente. Y es la teoría que está comprobadísima que si tienes un equipo de high performers, van a seguir siendo high performers. Pero si tienes a un high performer con low performers, o se va a ir o va a bajar rendimiento. Ya, o va a bajar. Se va a adaptar al medio. Al final es una adaptación al medio. Tú piensas que eres el mejor en un equipo de gente que no trabaja a tu mismo nivel, pues al final es que llevas el 90% de la carga del equipo a lo mejor. Claro. Lo cual es injustísimo, ¿no? Es que, claro, entran en el ambiente laboral, es muy complejo, es un ambiente social muy complejo. Total. Incluso a nivel de tensiones, ¿no? O sea, Exacto. siento que cuando estáis todos en el mismo nivel, vamos, yo es que lo estoy comparando claramente en mi cabeza, ¿no? Entre dos, no voy a decir nombres porque estamos grabándose, entonces, pero yo lo estoy comparando claramente en mi cabeza y digo, jolín, donde más igualadas estaban las personas a nivel de trabajo, mejor ambiente laboral había, porque era todos el mismo barco. Cuando uno está tirando del barco y el resto no, se empiezan a crear malos rollos, tanto por los que están más abajo que miran al otro mal porque pues, vas a quedar mejor con jefes, o tanto al revés, como el que está tirando del barco que dice, oye, aquí abajo nadie hace nada. Sí, sí, totalmente. Ok, bueno, pues ya tenéis la propuesta de valor, ¿vale? Que vamos a utilizar en la sesión. Luego, obviamente, en casa se puede modificar, podéis probar otras, etcétera, etcétera. Y ahora lo que vamos a hacer es identificar vuestro destino. Os explico lo de los 18 meses porque puede parecer un poco un número un poco extraño. Es porque si ponemos a 6 meses no es suficiente de tiempo para tener una estrategia, de verdad, para que entendáis cómo la estrategia va a jugar. Y si ponemos 5 años, ahora mismo en 5 años no sabemos si vamos a estar trabajando, si van a trabajar los robots, si el mundo va a existir, porque a alguien le da por dar al botón nuclear, no sabemos. El 18 meses es el tiempo suficiente para poder entender cómo funciona una estrategia de carrera en la sesión, pero también te permite tener una visión de futuro y soñar un poquito. Os voy a poner unos prompts para identificar vuestro destino, para que sea más fácil, ¿vale? Porque vamos a ser muy claros en lo que queremos. Vamos a pensar en el título exacto que queremos, en qué tipo de empresa, si es una scale-up, si es una startup de 10 personas, si soy yo y mi co-founder, si soy yo sola porque no quiero trabajar con nadie más, qué alcance de responsabilidad voy a tener, es decir, voy a tener a alguien por encima, no, voy a liderar un equipo, no, y vamos a indagar un poco en por qué queremos eso. Puede ser libertad, puede ser probar cosas nuevas, puede ser retarme, demostrarme que lo puedo hacer, puede ser posicionarme para otra cosa después, ¿vale? Puede ser que el tipo de trabajo te guste mucho o que sea algo temporal y lo veas como temporal en tu línea del tiempo, ¿vale?
Venga, en 5 minutos vamos a diseñar un poquito cómo se vería ese destino en 18 meses. Y yo os aconsejo, aunque sea muy concreto, soñar bastante. O sea, es decir, vamos a poner el listón alto. Es como un oxímoron, ¿no? Que sea concreto, soñar bastante. Exacto, exacto. Pero que luego siempre se puede bajar el listón. Claro. Ok. ¿Qué tal vais? Bien. Mira, yo os voy a compartir el mío para que no sintáis solas compartiendo. Yo en 18 meses quiero estar full time de founder de un proyecto nuevo que hemos empezado a pensar mi marido y yo, que se trata del cumplimiento de la directiva de inteligencia artificial para las empresas, que es básicamente hablar de ética en inteligencia artificial. Y entonces tenemos ahí un proyecto para entender cómo podemos hacer consultoría para las empresas y acabar creando un producto que te sirva para identificar si estás utilizando la IA de forma ética o no en recursos humanos en específico, que es en lo que tengo yo más skills. Y luego, el equipo pues sería o nosotros o un empleado más. Ahí ya estoy soñando suficiente para 18 meses. No reportaríamos a nadie, obviamente, porque yo quiero quiero reportarme a mí misma. Y la motivación, pues hay como un 50% de demostrarme a mí misma que puedo hacerlo y luego un 25% de libertad y otro 25% de motivación económica también, de demostrarme que puedo crearme un stream financiero yo sola y que puedo hacerlo, básicamente. Me encanta. Súper. No, me ha gustado un montón. Venga, ¿cuál es vuestro destino? A 18 meses. Yo tengo que hacer un disclaimer y es que
ahora mismo estoy en un momento de reevaluación profesional transversal y de hecho estoy haciendo este tipo de trabajo de pensar a X meses y mi proyección es 2 años, o sea, ya tengo un mapeado, un cambio a 2 años. De hecho, mira, justo os quería decir que aquí en mi mesa de trabajo tengo este libro que no sé si os suena, Working Identity de Herminia Ibarra, que básicamente es una señora que se ha pasado investigando cambios de carrera y hace recomendaciones sobre cómo hacerlo de la manera más eficiente y, bueno, muy, muy interesante. Entonces, con este contexto, yo he hecho como una especie de adaptación para 18 meses, que es que en 18 meses quiero ser una profesional autónoma, independiente, con plena, bueno, es como, quiero ser eso, pero necesito haber desarrollado unos skills y unas habilidades y unos conocimientos que además tengo que adquirir en este periodo de tiempo. Vale. O sea, en estos 24 meses, en mi caso, 18 meses más 6, necesito tanto formarme como empezar a desarrollarme como profesional en ese campo. Y esto lo quiero hacer porque quiero tener plena autonomía personal y profesional. Quiero una sensación de seguridad frente a los cambios tecnológicos que se están viviendo. Y mis principales motivaciones son demostrarme que puedo hacerlo y, por supuesto, también una motivación económica, porque, o sea, es una motivación económica vinculada a lo que acabo de decir de la inteligencia artificial, de la tecnología, y es que mi sensación es que si sigo por la trayectoria que voy, soy de esos que los trabajos los van a ser erradicados rápidamente. Entonces, estoy con el modo, necesito un trabajo que sea no eliminable o no sustituible por la IA. Súper interesante. Paola, ¿quieres compartir el tuyo? Sí, yo justamente, María, cuando has empezado a hablar, digo, estamos exactamente igual. O sea, yo dejé mi trabajo en noviembre y he cambiado totalmente de mundo. Me he venido a Londres. ¿Estás en Londres? Sí. Wow. He cambiado drásticamente y es verdad que justamente estoy en el proceso de decir qué hago con mi vida. También creo por el momento vital en el que me encuentro, pues eso, estoy viendo un poco qué hago con mi vida. Y yo he puesto que en 18 meses, pero bueno, esto puede cambiar 80 veces de aquí a 3 días, me veo siendo COO en Beblu, que es una startup. En el equipo, pues un poco igual que Lucía, mi co-founder y yo, y ojalá 1 o 2 personas más. Pero es verdad que los veo más como freelancers para cosas que como empleados. Con el presupuesto he sido muy positiva, pero claro, es que vengo justo de la ronda de financiación, entonces por eso vengo tan positiva y he puesto 500.000 euros. Muy bien, hay que ser positiva. Hay que ser positiva, optimista y pensar en grande siempre. Ya está el mundo para luego decirte lo contrario. Tú Totalmente. Y reportar a nadie y a nuestros inversores, que eso pues sí les tenemos que reportar que hemos hecho mucho dinero. Y luego el por qué, yo creo que es por la economía, o sea, por la autonomía tanto económica como personal y profesional, porque creo que sería lo que más encajaría con el estilo de vida personal también que quiero a nivel de maternidad, de todo eso, y porque creo que me daría también libertad de movimiento, o sea, el poder elegir en dónde estar en cada momento. Y luego también para demostrar que mis gustos sí se podían mezclar, porque Beblu es un poco eso. Me gusta mucho la parte de relaciones, comunicación y me gustan mucho los bebés, que ya lo sabe. Me encanta todo el mundo infantil, bebés, y siempre todo el mundo me ha dicho que eran 2 mundos incompatibles. Y bueno, yo siempre he creído que en algún punto se iban a encontrar, así que ojalá que sea Beblu. Buenísimo. Perfecto. Muy bien, pues ahora que ya tenemos el destino, vamos a hablar de transformación, porque entre donde estamos hoy y donde tenemos que estar en 18 meses, lo que hay es una transformación simplemente, no es un
un cambio radical, es transformar lo que tenemos, porque otra cosa muy importante de la estrategia de carrera, tal y como yo la concibo y lo que he visto siendo HRBP tanto tiempo, es que los skills, el 90% de los skills son transferibles, porque lo que hacen es modelar tu cerebro de una determinada manera de pensar, que siempre es transferible a otro lado, siempre va a ser transferible y siempre va a aportar algo a un sector o a un puesto completamente diferente o a una empresa completamente diferente a las que tú estás acostumbrada o las que tienes en tu carrera anterior. Entonces, nosotros empezamos con nuestra propuesta de valor que hemos hecho para hoy, que es nuestro yo de hoy, de qué puedo ofrecer yo al mundo, por así decirlo, y a mí misma, en el caso de todas, que todas queremos demostrárnoslos a nosotras también, y mi yo de 18 meses, el destino que hemos fijado. Y como veis, este puente tiene 3 pilares intencionados. He robado un puente con 3 pilares de forma intencionada, porque vamos a apuntar 3 cosas. La primera es, ¿qué tengo que dejar ir? Y esta es la más importante, porque hay un estudio de Harvard que dice que las transformaciones no tienen un final exitoso cuando quien intenta transformarse no tiene en cuenta que tiene que dejar ir ciertos hábitos, ciertos skills, ciertas conductas, cierta forma de ver el mundo, que es un proceso fundamental. Entonces, vamos a empezar por eso. ¿Qué creéis, qué comportamiento, creencias os mantiene donde está, pero no os va a servir en 18 meses para llegar ahí? ¿Qué identificáis que puede ser? Yo lo tengo bastante claro, pero porque le está dando vueltas y es una cosa que a mí me paraliza muchísimo en lo profesional. Y es que yo tengo totalmente metida en la cabeza la creencia de que yo no soy capaz de gestionar tanto dinero porque supone mucha responsabilidad y que yo no soy capaz. O sea, que no voy a poder gestionar tanto dinero, que si me dan tanto dinero la voy a liar. Ok. Y eso está en mi cabeza, lógicamente, y probablemente a alguien que el precio de un carrito le parezca mucho, le parecerá que el dinero que yo gestionaba vendiendo y comprando carritos ya era mucho que gestionar. Entonces creo que todo es la perspectiva y tengo que hacer ese clic de cambiar de perspectiva y decir, si quieres llegar lejos, el presupuesto, lógicamente, está también lejos de lo que estás ahora manejando. Entonces, soy consciente de que yo creo que es ese. Ahora lo difícil es lo siguiente, ¿no? Lo de qué necesitas hacer que no estás haciendo para dejarlo ir. Ahora vamos a eso, pero es muy bueno que lo tengas tan identificado. María, Fíjate, a mí me cuesta pensar en alguna cosa que tengo que dejar de hacer, tanto en comportamientos como creencias, porque, o sea, creo que en general, como lo que quiero hacer tiene que ver con emprender, con ser autónoma, etc., casi todo lo que traigo me va a ayudar en ese siguiente paso. De hecho, o sea, me cuesta, o sea, no sé si termino de... O sea, le voy a tener que dar una vuelta con tranquilidad para pensar en qué podría ser. Sí. pues sí te animo a que lo hagas porque suele ser el más difícil, eso es Claro. totalmente verdad, pero también uno de los más importantes. Yo, para mi plan de 18 meses, el que tengo yo identificado y que probablemente haya más, pero el que tengo yo identificado es la típica frase de ¿quién soy yo para estar montando esto? Claro. El impostor a la enésima potencia. Totalmente. Ese es el mío, el de que si alguien me pregunta, pero ¿y tú por qué estás montando esto? Pues es como, pues no lo sé, que sí. Ese es el mío, es el que tengo que dejar ir. ¿Empezar? ¿Qué creéis que tenéis que empezar a hacer diferente para poder llegar a los 18 meses? Pues yo es que cuando te he escuchado a ti, lo he visto más claro en mí también y he dicho, joder, pero ¿por qué no se hace? O sea, lo primero que pensaba es yo, ¿es porque Lucía cree que no puede? Y luego he dicho,
¿Y tú qué dices? ¿Y tú por qué crees que no puedes gestionar? Exacto. Creo que lo primero es esa creencia que tenemos, pero yo creo que muchísimas, y es que no puedo, yo no puedo. El de al lado sí puede, pero yo no puedo. Entonces yo creo que es eso, lo que estoy haciendo es el auto boicot. O sea, eso es lo que, Te lo que estás tendría limitando a ti que, mismo. lo que tendría que empezar a hacer es no hacerme boicot. Ya, pero no se puede hacer, no, no, no. En coaching no se puede hacer, tengo que no hacer. No, no, no. Claro, Hay que hacer las frases en positivo, porque si no tu cerebro no las registra. Tengo que Esto es impulsarlo. en neurociencia, no lo digo yo, ¿eh? Pero es muy importante. La frase tiene que ser en positivo. Voy a empezar a, Voy a piensa a lo empezar. mejor en un pasito pequeño que te ayude a gestionar ese miedo que tienes de gestionar mal un presupuesto enorme. Pues yo, por ejemplo, voy a empezar a entender más de cifras a Perfecto. niveles altos. A Porque ganarse. a mí lo que me da miedo realmente es que en las finanzas básicas sí, pero en las finanzas de cosas ya muy serias pues me pierdo, porque no es mi campo para nada. Porque no Entonces sé. yo creo que ese sería el primer paso, intentar entender más y el conocimiento pues me va a dar más tranquilidad. Muy bien identificado. Pero genial. A mí me has dicho antes auto boicot y siento que lo que tengo que empezar a hacer es dejar de auto boicotearme. Lucía, voy a boicotear tu propuesta también. Pero yo sí que lo traduzco a un comportamiento muy específico y es que resuena también con algo que he escuchado esta semana en torno a la reflexión sobre el liderazgo y es que Laura de Método Fase decía que pensamos que lo que gestionamos es tiempo, pero en realidad lo que gestionamos es energía. Uh-huh. Y yo siento que tengo menos energía que tiempo. O sea, es decir, que al final acabo teniendo tiempo para hacer las cosas que tendría que estar haciendo, pero cuando llego a ese tiempo disponible no me queda energía. Entonces, no acabo poniendo en el centro lo que quiero hacer, Sí. o no dedicándole la atención y la dedicación y la energía que se merece si realmente quiero en 18 meses estar o en 24 meses estar donde quiero estar. Entonces, para mí, el principal punto de acción que tengo que poner en marcha es ese, es el de relocalizar, o sea, reasignar tiempos y esfuerzos y energía para que realmente no esté consumiendo energía en cosas que me están anclando al pasado en vez de proyectarme al futuro. Exacto. Y eso es una reflexión muy difícil de llegar porque al final quieres un poco, cuando te surgen oportunidades que te aclan un poco más al pasado, es muy difícil decir, vale, pues lo voy a hacer a medio gas. No estamos hechos para hacer eso, pero a veces No. es lo que hay que hacer. A mí me pasa mucho con el trabajo a tiempo completo que tengo y luego crear todo lo demás que quiero hacer y muchas veces digo, vale, solamente tengo que estar al 100%, no al 150%. Y es súper difícil, es dificilísimo Total. gestionar tu energía. Es muy, muy, muy complicado. Totalmente de acuerdo. 100%. Y conocer. ¿A quién tenemos Conocer. que conocer en este caso? Y hago la pregunta con mucha intención. A alguien que ya esté donde queremos estar. Porque en este caso hablo de red estratégica. Es decir, de quién está donde yo quiero estar, que me pueda a mí hacer de mentor, guiar, darme tips de cómo se hacen las cosas. ¿De qué me puedo encontrar a lo mejor, Paola, en tu caso, por ejemplo? A mí con esto me pasa una cosa. ¿Qué te pasa? Y María yo creo que que tiene más experiencia con emprendimiento lo sabrá. Que yo me he dado cuenta de que es un mundo de hombres. Entonces, realmente dentro de uno de mis objetivos de todo esto es que yo desde pequeña tengo claro que quiero ser madre. Entonces, para mí es súper importante que mi trabajo se compagine con una maternidad activa, no ver a mis hijos 20 minutos por la noche. Entonces, los referentes que tengo, porque sí conozco a gente que está donde yo quiero estar, pero son casi todo hombres, Claro. a Es los lo que no les importa tanto pasar 20 minutos con sus hijos en vez de... Entonces, en lo profesional sí cumplen donde quiero estar, pero a lo mejor no conozco todavía gente que esté donde quiero estar, igual, en maternidad, en trabajo, o sea, en cuadrar todo. Entonces,
Antes te he dicho que yo soy conectora, ¿eh? Pues, o sea, estoy apuntando nombres de gente a la que te voy a presentar, Paola. Pues es que es verdad que siento que, o sea, he conocido un montón de inversores ahora, he conocido un montón de gente que digo, wow, es lo que quiero hacer, pero son todo hombres. Entonces digo, sí, pero me falta una parte. Para mi co-founder, que es un chico, creo que son mucho más reflejo de lo que pueden ser para mí. Hay un mundo ahí fuera, o sea, te lo aseguro, de mujeres, madres y emprendedoras, o sea, es como esa triada, santísima trinidad tan complicada de aunar, pero las hay, de hecho, justo porque estás en Londres, pero si estuvieras en Madrid te diría, corre a un evento que hay ahora mismo que de una emprendedora que es madre, que emprende negocios para niños, que no sé si conoces Point Places, y, y que está montando un proyecto aparte que se llama Mother Founders, que me encanta el nombre. O sea, que es que, que yo creo que esa soledad o percepción de soledad que tienes es común y es una de esas cosas que como no la, o sea, ahora la acabas de verbalizar, pero como no tendemos a verbalizarla, no sabes que hay mucha gente ahí fuera que o está igual que tú o ha estado igual que tú y está poniendo remedio. O sea, que hay, ya te digo, sí, hay muchas, así que conectas con ellas. Me dais esperanza. No, y muy bien identificado como puente de transformación. Total. Al final puede ser algo que te pare o que te haga ir a medio gas o que te haga dudar de tu destino. O también una creencia limitante, ¿no? Porque como tú dices, no, es que como soy madre no puedo ser emprendedora porque exige tanto y tal, y dices, pero vale, pues vamos a ponerte ejemplos delante de mujeres que lo hacen. Lo hacen. Total. Muy bien identificado. Pues yo no conozco a nadie que se dedique a lo que quiero hacer yo. A nadie. Es decir, es algo que... Pero y no es porque sea raro, ¿eh? O sea, es porque simplemente no es mi perfil de gente pues de como de mis círculos. O sea, Claro. no he conocido a nadie. O sea, perdón, sí que he conocido a gente que se dedica a eso, pero no los he conocido en un entorno de amistad, de conexión, de confianza, de conversación. Entonces siento que tengo que empezar pues, a contactar a esta gente. O sea, ya me salía la choni que llevo en mí y decía, conectar a esta peña, ¿no? En plan, necesito hablar con gente que se dedique a esto y que me vaya a dar una visión, o sea, como que me vaya a ampliar mi percepción sobre lo que significa dedicarse a eso. Exacto. Pues ese es uno de los pilares de tu puente de transformación para tus 24 meses. Y ahora que ya los tenemos y que vemos cómo ir de un poco de un lado a otro, vamos a hacer un análisis muy rápido de nuestros gaps en base a esta otra distinción, porque las dos distinciones son importantes. Una es más de creencias limitantes, de cómo me enfrento yo cómo me veo a mi yo de 18 meses y qué referentes necesito, por ejemplo. Y otro, esto ya es más de hard skills, soft skills, de skills que podemos identificar como, por ejemplo, Paola, la que has identificado tú muy bien antes. Necesito más conocimiento de finanzas a un nivel mucho mayor. Eso es un skill gap clarísimo que se puede cubrir y que si tú ya sabes que lo tienes, puedes actuar para cubrirlo. Lo mismo que la experiencia. A lo mejor necesitas hablar con más gente del sector que estén emprendiendo en sector infantil o en productos orientados a padres, como por ejemplo las de Seedly, los de las niñeras, hacen otra cosa diferente a ti, pero tienen el mismo cliente final, te pueden ayudar. Y luego la red que necesitamos construir. ¿Vale? Vamos a poner uno por cada uno para que nos dé tiempo luego a hacer la reflexión final, que es la que es importante también. Un skill, una experiencia y explicar un poco qué red necesitas, qué tipo de red. ¿En qué sector? ¿En qué...?
¿Quieres compartir, María? ¿Ya lo tienes? Sí, es que como lo que quiero hacer es totalmente transformativo, es decir, o sea, para mí es skills, todos. Necesito formarme al 100% en algo de lo que hoy no tengo ni la menor idea, o sea, ni la más pajolera idea. ¿Es el tipo de skill de lo que quieres hacer? Es un skill técnico. Sí, o sea, necesito aprender a hacer algo, o sea, técnico / manual, pero bueno, es como que tiene todo un background técnico que necesito previamente, sí. ¿Qué experiencia necesito? Pues necesito experiencia práctica haciendo eso específicamente, pero también necesito experiencia de gestión, o sea, como de todo gestión de iba a decir gestión de proyectos. Yo me dedico a gestionar proyectos, entonces eso probablemente lo pueda extrapolar cosas, pero sí que creo que necesito la experiencia aplicada específicamente a este tipo de proyectos, ¿no? Que son diferentes a todo lo que he hecho con anterioridad. Y luego, ¿qué red? Pues como os decía antes, empezar a tener red de todos los tipos de agentes que interactúan en ese entorno. Pues he puesto proveedores, clientes, colaboradores, o sea, como otros tipos de profesionales, profesiones adyacentes, un montón de cosas. Muy bien identificado. Yo he puesto un poco lo que hemos dicho de skill, conocimientos de finanzas y no solo de finanzas, también de emprendimiento más legal, más formal. Y luego de experiencia, es que creo que me faltan años en general. O sea, creo que necesito experiencia de todo ahora mismo. Sí, o sea, sí. Ahí tienes una creencia limitante que has mencionado antes también. O sea, soy consciente de que al final... que penaliza el ser joven de cara a determinados sectores, determinadas personas, etcétera, pero que en tu caso a lo mejor también puede ser una ventaja competitiva, si lo puedes mirar desde ese punto de vista. Lo que pasa es que me dirijo a un público en el que todavía no estoy. Claro. Necesito de un público, que son los inversores, que no confía todavía en mí. Entonces, es una edad un poco complicada porque nadie confía en ti. Y o sea, a lo mejor piensan que eres un poco más mayor, ya cuando les dices tu edad ya dices, nada, pensaba que eras mayor, olvídate de lo que te he dicho. Entonces, de experiencia es que de verdad creo que tengo muchas cosas que aprender en muchos ámbitos todavía. Entonces, creo que si llevara un poquito más de carrera profesional, a lo mejor lo tendría un poquito más como centralizado. O sea, sabría un poco más hacia dónde ir, pero ahora mismo es que creo que necesito todo. Y la red que necesito construir, yo creo que claramente tiene que ser hacia gente... O sea, para mí personalmente, ya no pensando en mi empresa, sino para mí personalmente, otras mujeres que hayan emprendido y que sean madres. O sea, justo lo que me decía María de la lista que iba a mandar, pues justo eso. Perfecto. Pues ahora vamos a acciones, porque voy a hacer que os comprometáis. Sin acción las cosas no pasan. Esto es así. Vamos a hablar de 3 tipos de acciones. La primera es la visibilidad. La visibilidad viene un poco por hacer visible nuestra propuesta de valor. Y yo después del workshop os voy a mandar un email con una propuesta de cómo hacer visible vuestra propuesta de valor en LinkedIn, dándoos unos tips, que puede ser la acción de visibilidad. La acción de visibilidad también puede ser elegir a una persona con la que no hayas hablado nunca en LinkedIn o con la que vayas a un evento de networking y te presentes con tu nueva propuesta de valor. Se trata un poco de vivirlo, ¿vale? Para entender si es algo que os resuena, si no os resuena, si falta algo, porque al final, cuando nos resuena, vamos a ser muy capaces de presentarlo con pasión, de que se vea que estamos preparados para, aunque sea un challenge, de que se vea que estamos dispuestos a trabajar y de que nosotras mismas veamos que estamos alineadas con nuestros valores y con nuestra propuesta de valor, ¿vale? Ese es el challenge de visibilidad. La acción 2 es cerrar un gap. Uno de los gaps que hemos identificado, empezar a cerrarlo. Elegir uno y ponerte a ello. Por ejemplo, se me ocurre, Paola, en YouTube hay 3.000 vídeos de finanzas para gente que hace startups que son gratis y que puedes empezar ahí, a que te lo expliquen.
pero es simplemente una acción para que tu cerebro empiece a decir, vale, me estoy acostumbrando a esto, me estoy acostumbrando al lenguaje, a lo que requiere de mí y luego ya sabré decidir qué más necesito. Pero es un pasín. Y luego pedir algo, pues este es el más difícil de todos, porque lo de pedir es otra cosa que se nos da un poco regulinchi de vez en cuando. Pedir algo significa, bueno, por ejemplo, tú ya se lo has pedido a María, que te conecte con mujeres emprendedoras y madres. Esa es Y lo una. damos ya por ok, ¿no? Conseguido. Que si me quito uno. Gracias, María. Placer. ¿Vale? Entonces, es pedir algo a alguien que te acerque más a tu objetivo. Se puede hacer de muchísimas formas. Puede ser que le pidas a un amigo, oye, necesito a alguien que me mantenga responsable de lo que quiero hacer porque estoy emprendiendo sola y necesito que me preguntes todas las semanas cómo voy, si he hecho algo, si nos cuesta ser accountable. Parece una tontería, pero funciona. Cuando sabes que alguien te va a preguntar, lo haces. Tienes mucha más posibilidad de hacerlo. Total. Ese tipo de pensamiento, ¿vale? No tiene que ser una acción enorme, porque al final el destino lo alcanzamos con pequeñas acciones, no lo alcanzamos con una acción enorme. Lo hacemos poquito a poquito, ¿vale? Podéis elegir una de las tres, pero necesito que me digáis hoy a cuál os comprometéis a hacer esta semana. Yo Puede a ser las 2, tú a la 2, cerrar un gap. Genial. ¿Cómo lo vas a hacer? estudiando. Muy bien. ¿Tú, Paula? Bueno, yo ya he hecho la 3. Pero si queréis que haga otra más, no sé si cerrar, o sea, no lo voy a cerrar, pero voy a empezar A cerrar el gap. o sea, a estudiar también. Y bueno, quién sabe, a lo mejor lo de la visibilidad también. O sea, no sé, no me cierro a ninguna más, ¿eh? No me cierro a no hacer más, pero lo de empezar con el tema de las finanzas, sí, va siendo algo que hay que ir poniéndose. Muy bien, tenemos compromiso en la sala. Y bueno, lo que os decía, el llegar a los 18 meses, 24 meses o a donde queramos estar dentro de 3 años, que siempre puede ir cambiando, requiere implementar, que también además te lleva a hacer un poco de test and learn y ver de verdad si es lo que te interesa, si a lo mejor lo haces de otra forma o haces algo distinto. Y por eso os he pedido que os comprometierais a algo, simplemente para que sintierais el compromiso en este grupo y todas nos mantuviéramos accountable, sobre nuestros compromisos. Yo también me voy a comprometer, que tengo que hacer yo esta semana de step para mis 18 meses. Sí, tengo que hacer el primer prototipo del chat de review de los de hiring para la directiva. Ese es mi primer step. Así que también me comprometo a hacerlo. Buenísimo. Y nada, que espero que os haya servido, que os haya gustado. Me ha gustado mucho conocer vuestras propuestas de valor. No sé cómo os sentís después de articular la propuesta y trabajar un poco en ella, pero yo creo que es muy importante que te resuene lo que quieres hacer y que te identifiques con ello. Y yo lo vi muy claro cuando me cambié de carrera, hasta que no acepté que no iba a ser más abogada, pero que quería ser esta otra cosa, ahí fue cuando en las entrevistas me empezaron a llamar. No fue ni antes ni después, fue cuando yo supe articular mi propuesta de valor y estaba segura de lo que valía. Y fue cuando pude empezar a negociar bien, a defender mi valor cuando era necesario, que no siempre es necesario, pero cuando era necesario. Y bueno, y de ahí el workshop de hoy, que espero que os haya gustado, lo hayáis disfrutado. Muchísimas gracias por participar las dos. Gracias a ti por tu tiempo y conocimiento. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. A mí me ha encantado, la verdad. Me ha gustado un montón. Y ahora os mando el PDF de bonus para LinkedIn por si queréis implementarlo, el tema visibilidad, cuando estéis preparadas, porque ya os habéis comprometido a una acción, con lo cual no os voy a pedir todas, pero bueno, preparadas, Sí. si lo necesitáis de referencia.
Y a quitar la presentación para veros bien. Nos despedimos bien. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. María, como siempre, mil gracias por organizar las jornadas porque siempre son increíbles y se aprende un montón. Gracias a ti por participar. Y nada, y encantada de que os hayáis conocido, que creo que puede ser muy, muy bueno para todos. Pues sí. Muchísimas gracias a ti por ponernos además en contacto, porque si no, no habría salido adelante. Y yo creo que además, justamente, antes estaba pensando, le voy a pedir el PDF y ya me lo vas a mandar. Pero porque creo que es un trabajo que está muy bien hacer más veces a lo largo de la vida. O sea, porque Sí. a lo mejor cambian tus objetivos y incluso la semana que viene o cuando sea, pero creo que está guay tenerlo como comodín a mano para cuando te sientes un poco perdido en tu carrera, que creo que es bastante, vamos, yo con lo poco que llevo en ella, ya han sido varias veces, así que no me quiero imaginar cuando lleve más tiempo. Entonces digo, jolín, esto está bastante guay para tenerlo ahí a mano y poder ir tirando de él cuando te sientes así un poco perdido. Así que mil gracias. Y el ejercicio de la línea de la vida está guay hacerlo al menos una vez al año para darnos cuenta y hacerlo en versión extendida, que es la que hago con mis coaches one-to-one, que es poner todo lo que sea importante para ti, de toda tu vida, porque tenemos que celebrar nuestros éxitos y tenemos que darnos cuenta de lo lejos que hemos llegado y de que hay determinadas skills que las tenemos desde hace mucho y por lo tanto tienen mucho valor. Y no nos pueden pagar poco por esos skills y no nos podemos olvidar de ellos ni olvidar de todo lo que hemos invertido en nosotras para llegar a donde estamos. Con lo cual, ese ejercicio es que me gusta mucho, lo hago con muchos coaches y siempre es muy bonito. Así que nada, muchísimas gracias a las dos, que paséis muy buena tarde. Bueno, igualmente. Para ti, que tienes ya que cenar casi, que estás en Londres. Ya son las 6 aquí, o sea que ya... Hablamos. Muchísimas gracias. A vosotras, Lucía. buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.